Bueno, muy buenos días para todos. De todo, pues una disculpa por la tardanza. Hasta que llegué a Bogotá y sus misterios. Mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos Vargas Sarmiento. Soy ante todo egresado de la Universidad Minuto de Dios, del programa, la Facultad de Ciencias Empresariales, programa Administración de Empresas, del año 2013. He tenido experiencia profesional casi que desde entonces en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de documentos electrónicos. Eso para algunos de ustedes empieza a ser medianamente reconocible, para algunos de ustedes seguramente no. Estarán diciendo, Juan Carlos, ¿de qué está hablando? De documentos electrónicos. Entonces uno va y se imagina por allá el PDF firmado por la firma que uno le pone el PDF y bueno, otro tipo de cosas. El tema es que nosotros venimos trabajando hace muchísimos años con documentos en papel, ¿cierto? Hacia el año 2020, después de trabajar mucho tiempo en una multinacional colombiana, damos nacimiento con un grupo de amigos donde de hecho hay un ex compañero que también hace parte y es egresado de la Universidad Minuto de Dios, que nos puede acompañar, de la compañía Facturo Colombia. Facturo Colombia es una compañía que se dedica a apoyar sobre todo pequeños y medianos empresarios a entender esto. Es que cuando yo hablo de Koala, cuando yo hablo de Alpina, de Bancolombia, de Postobón, de Servientrega y demás empresas pues, que son más grandes, ellos primero tienen el presupuesto y segundo tienen el personal que les ayude a entender eso mucho más fácil. Pero si yo me voy a la tienda de Don José, si yo me voy a Tejidos Pepita, si yo me voy a la empanada, a la fábrica de empanadas que queda aquí en el barrio Tabora, y así, pues va a ser mucho más difícil, para ese tipo de empresarios es mucho más difícil entender esto. Entonces nosotros nacimos con esa misión, aprovechando lo que es la masificación de lo que se llamó en su momento factura electrónica, o lo que se llama, de hecho, factura electrónica. Nacimos como con esa misión, de ayudarle a esos empresarios a entender esto de qué se trata y obviamente a implementarlo. A ver de qué se trata todo ese cuento. Hoy vamos a hablar de algo que de pronto algunos de ustedes ya han escuchado, los que ven noticias, escuchan radio y demás. Y es que hace unos días salió un titular que llamó mucho la atención. Y es que la DIAN salió y dijo, la factura de papel, el papelito de factura, va a desaparecer en el 2024, definitivamente en nuestro país. Eso no es un capricho ni es algo que se vaya a dar de un momento para otro, es algo que se viene dando ya con el tiempo. Nosotros desde el año 2018 más o menos, 19, venimos en Colombia en un proceso de masificación de la facturación electrónica. Ya hoy día hay más de 1.100.000 empresarios, grandes, pequeños, medianos y micro, que hacen factura electrónica. Aquí incluso lo colocamos como en los epitafios de 1858 al 2024, la factura de papel en Colombia. Año en que podría pensarse en que nació, porque los vestigios de la primera factura en papel en Colombia pues no son muy exactos. Tenemos que remitirnos a lo que fue la época colonial y la época postcolonial. Más o menos en ese año fue cuando se empezó a establecer normas contables y temas de facturación en España y por ende en Colombia, cuando ya nos habíamos independizado. Entonces más o menos uno puede pensar que por esa época se empezaron a emitir las primeras facturas de papel. Entonces miren que son casi 2 siglos emitiendo facturas en papel. Eso es un tema que obviamente, aun cuando hoy la mentalidad nuestra es diferente, pues volver, ¿cierto? Y pues que irá hasta el 2024, pues cuando se entiende que ya muere la factura de papel en Colombia. Entonces muy rápidamente, ¿qué vamos a hablar hoy? Los documentos que equivalen a una factura, ¿qué va a pasar con eso? Hay un tema muy importante que es la tirillita POS. Dentro de, cuando hablamos de la desaparición de la factura de papel, también hablamos de la tirillita, ¿cierto? No necesariamente es que se va a dejar de imprimir la tirillita cuando vamos a un restaurante, a un almacén a comprarnos algo de vestir, o cuando vamos a un cine, o etc.
sino pues que ahí sí va a haber un cambio para esas personas que trabajan en esos establecimientos. Los documentos electrónicos DIAN, ¿cómo DIAN está controlando fiscalmente? ¿Y qué impacta este tema de documentos electrónicos en la tarea que hace la DIAN? Y al final, pues algunos desafíos y oportunidades. Bueno, lo primero que hay que establecer es que, como bien decía hace un momento, desde el año 2018-19 hasta la fecha, se ha venido masificando el uso de la factura electrónica. ¿Qué es eso? Es cambiar la factura papel, de la que vengo hablando, que es la que hemos tenido toda la vida. De pronto algunos de ustedes no alcanzaron a tener tanto esa influencia de la factura papel. No sé, de pronto las personas que nos ven en otras sedes, o en otros puntos posiblemente sí, pero hasta antes del 2018, hacia atrás, todo era con papel. Entonces las personas iban y, si necesitaban facturar porque vendían algo, un bien, un servicio, lo que sea, pues iban a donde un litógrafo y le decían que le imprimiera un paquete de facturas. Le decían, imprímame estas facturas de la 1 a la 100, que son las que tengo autorizadas, y yo pues cada vez que venga alguien y me compra, pues yo vengo y le hago su factura, o a través de computador incluso, la imprimían y se la daban. Con la factura electrónica eso empezó a cambiar. La factura electrónica en sí, y para resumirlo, se hace a través de plataformas tecnológicas, ¿cierto? Una plataforma donde uno captura datos de lo que va a facturar, procesa, y lo que sucede ahí es que la factura va en línea hasta la DIAN en ese mismo momento. De ahí la DIAN la valida, la acepta y la devuelve para enviársela generalmente por correo electrónico a quien está comprando el bien o el servicio. ¿Cuál es el cambio importante que se da ahí? Que antes la DIAN, cuando la factura era en papel, tenía que esperar a que el empresario con su contador se sentaran cada cierto tiempo a decir, estoy vendiendo esto fue lo que vendí en este periodo, ¿cierto? Entonces la DIAN de cierta manera dependía de lo que le presentaran el empresario y el contador. Y con base en eso se pagan los impuestos. Hoy día, con la entrada de la factura electrónica, la DIAN ya no tiene que esperar que le pase al empresario, ya no tiene que esperar que le pase al contador, sino que simplemente en línea y por NIF puede entrar en cualquier momento a mirar, por ejemplo, la DIAN, cuánto ha vendido este año la Universidad Minuto Dios, cuánto ha facturado, cuánto ha facturado Alpina, cuánto ha facturado Colanta, cuánto ha facturado Koala. En cualquier momento la DIAN puede entrar en esa consulta. Ya no necesita esperar a que le presenten información. Pero no solamente con esas grandes empresas, sino con todas las pequeñas y medianas. Ya la DIAN en línea sabe qué está pasando con las ventas, ¿cierto? Resulta que por alguna razón, cuando salió la normativa de la factura electrónica, la DIAN dijo, bueno, va a haber una factura electrónica, que es la factura general de venta, y van a haber 12 documentos que van a equivaler a una factura, ¿cierto? Que son los que están en pantalla. Para quienes de pronto están en otros puntos y no lo logran ver bien, los voy a nombrar. El documento de juegos no localizados de azar. Entonces todo lo que tiene que ver con loterías, billetes de lotería, chance, etc. Juegos localizados de azar. Entonces todo lo que son casinos, por ejemplo. Rushbet, Betson, Betplay, todo ese tema. Operaciones de la bolsa agropecuaria. Y ahí me voy a las operaciones de la bolsa de valores. Son dos documentos. Las operaciones de la bolsa de valores solo las conocemos, que es las acciones que se transan y entonces pues que le dan a una persona un título que dice que tiene unas acciones de una empresa X. La bolsa agropecuaria es algo similar, solamente que es con semovientes y se trabaja en el campo. Entonces, una bolsa, como su nombre lo dice, es agropecuaria. Esas operaciones de la bolsa agropecuaria y de la bolsa de valores tienen un documento que equivale a la factura. El recibo de servicios públicos. Entonces a la casa nos llega gas, luz, acueducto, etcétera, etcétera. El tiquete de pago de los peajes, cuando salimos a viajar, los que pagan peaje, pues ya nos tipifican. El tiquete aéreo, ¿cierto? El extracto bancario o entidades bancarias. Ya había mencionado el documento de la bolsa de valores. El tiquete de transporte de pasajeros, cuando uno viaja sobre todo a nivel intermunicipal,
Bogotá, Choachí, Choachí, Medellín, Medellín, Sincelejo, etcétera, generalmente le dan una colillita. El ticket de entrada a eventos, la entrada al estadio, la entrada al concierto, la entrada a cualquier tipo de espectáculo. El tiquete de cine, la boleta de cine. Y de último, el tiquete post. El tiquete post es la tirillita que nos dan cuando vamos al Éxito, a Olímpica, me está viendo al Éxito, a Olímpica, a Cencosud, a donde quiera que sea que vayamos, que sea un comercio, generalmente nos dan una tirillita. Entonces, esos 12 documentos, la DIAN los hizo en su momento equivalentes a la factura. Entonces, aun cuando hay factura electrónica, ¿qué pasaba? Que todas las operaciones de esos 12 documentos seguían siendo en papel, ¿cierto? Y siguen, de hecho, a la fecha, siendo en papel. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Y por qué la DIAN habla por acá de una desaparición definitiva de la factura papel en Colombia? Y es porque esos 12 documentos que eran análogos, como equivalentes a la factura, o sea, yo puedo hacer la factura a uno de esos documentos, se van a volver electrónicos también. Todos. Entonces, el recibo de servicios públicos, electrónico. El extracto del banco, electrónico. El POS, electrónico. El tiquete también. Y así con todos esos 12 documentos. Todos se van a volver electrónicos. Y ese era el paso que nos faltaba a nosotros dar para que todos los documentos de ingresos pues, de las empresas fuesen electrónicos. O por lo menos la mayoría. Aquí les traje un ejemplo de lo que era una tirilla POS, porque es que el POS es de los 12 documentos que mencioné ahorita, el que más mueve transacciones. Ustedes no se pueden imaginar la proporción que hay entre factura y la tirilla POS en emisión de documentos. Se estima que si hoy día se emiten más de 6 millones de facturas al día en el país, electrónicas, cuando entre, por ejemplo, este POS electrónico, ya va a tener que tener el mismo tratamiento. Cuando yo vaya a una peluquería a hacerme un corte y de pronto las uñas o lo que sea, y me hagan la factura o el POS, ya eso va a tener también que viajar en línea a la DIAN, que es algo que hoy día no está sucediendo. Si yo voy a una droguería, lo mismo. Si yo voy a comprarme una chaqueta, lo mismo. Y sin importar el valor. ¿Sí? Con los servicios públicos, lo mismo. Cuando emitan los recibos de servicios públicos, eso va a viajar directamente a la DIAN y después nos van a entregar a nosotros muy seguramente al correo el documento, pero pues me imagino que por un tiempo también lo harán impreso. La pregunta del millón era la siguiente: respecto a los servicios públicos, tienen que dar una capacitación, tienen que colocarlo como que, pues si lo van a hacer, dicen que este año van a terminar lo que es papel, deberían ustedes pagar medios comerciales en el consumidor explicando los temas, porque hay gente que son viejitos, gente que no tiene esa tecnología. Ay, no me llegó el recibo, 2, 3 meses con el mío público, no, es que no pagan, es que no llegan los recibos. O son personas que viven en una casa que no tienen tecnología. Otro punto sería personas que no, en arriendo, que el dueño no se encuentra, tampoco está pendiente de eso. Un señor pensionado tiene 3 apartamentos, los arrienda y no tiene todo pendiente de vuelta, entonces ahí cómo llegan a hacer la vuelta. No, eso tienen que hacerlo a través de el manejo de algo que se llama gestión del cambio. El caso más similar o más parecido, no sé si ustedes vieron el año pasado, pasó con el predial en Bogotá. Cambiaron de tajo la metodología para descargar el recibo del predial. Y pues para hacerlo ya electrónico a través de la plataforma de la Secretaría de Hacienda. Lo que pasa es que dejaron de tajo de hacer la impresión. ¿Qué pasó con eso? No sé si ustedes recuerdan, hubo una protesta ahí en el CAN, en la 30 con 26, y eran solo personas adultos mayores que estaban protestando porque justamente no les habían
según ellos, facilitado sus recibos, ¿sí? Y era básicamente porque no tenía cómo pagar. Entonces, efectivamente, cuando uno habla de la masificación de estos documentos, sobre todo lo que tiene que ver con recibos de servicios públicos, bueno, hay algunos que ya han venido cambiando, por ejemplo los extractos bancarios ya por lo menos los envían en PDF, ¿sí? Los tiquetes aéreos igual. Entonces hay algunos que ya han venido como haciendo esa gestión de cambio, pero los peajes porque es que, por ejemplo, si yo vengo viajando a Bucaramanga, mano, y viendo aquí en Bogotá, estoy en pico y placa, yo digo, no, vengo viajando, y me dice, bueno, muéstreme lo que usted realmente, que usted pasó peajes que viene de Bucaramanga. Yo quiero una mostrar de una alférez y le digo, mira, aquí está el peaje, aquí tengo el tiquete o la colilla que quiero bajar por el peaje, no se puede hacer el peaje aquí dentro de Bogotá. Y el man como me dice, no, venga, yo hago comparendo porque mijo, usted no tiene... Sí. Efectivamente, ahí seguramente va a haber un tema de gestión del cambio. ¿Y qué es gestión del cambio? Es decir, incorporando el cambio de manera gradual. En sí, cuando hablamos de que estos documentos se van a volver electrónicos y que se acaba el papel, lo que estamos diciendo es que el encargado de la concesión del peaje, cuando registre el pago del peaje, tiene que enviar ese documento electrónico en línea a la DIAN, independiente que él saque o siga sacando una colillita y se la entrega a la persona, ¿sí? Que ya no hay que esperar hasta que él haga el corte del día, de la semana, del mes o del año, del bimestre, del cuatrimestre o lo que fuere, para que él le presente información a la DIAN de cuántas personas pasaron por su peaje, sino que ya en línea, cada vez que registre una operación de pago de peaje, pues eso va a ir en línea con la DIAN y la DIAN va a tener esa información, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los servicios públicos. Entonces, no quiere decir eso que desde el día 1 van a dejar de imprimir los recibos, ¿sí? Sino que las empresas prestadoras de servicios públicos, muy seguramente a partir de la fecha que les toque, van a tener que reportar cada vez que emiten un recibo de servicios públicos a la DIAN directamente, diciéndole, DIAN, mire, yo le cobré el servicio público a Mario Puentes en la ciudad de Bogotá y son 30.000 pesos, porque contó fue bando y es el gasto, ¿sí? Pero a Mario le va a llegar muy seguramente su recibo impreso. Eso no quiere decir que eso no vaya cambiando, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hasta incluso los mismos prestadores de servicios públicos ya están empezando a decirle a la gente, oiga, reciba su correo, ¿cierto? Banti, de hecho, es una empresa que emite factura electrónica ya desde hace tiempo. Entonces ellos emiten, o sea, imprimen, mandan distribuir las impresiones, pero hacen la factura electrónica. O sea, ya lo están haciendo. Hay algunos de esas empresas que ya están adelantados en eso. Listo. Entonces eso es, digamos que, de hecho, el mayor impacto ahí donde se espera, en cuanto al número de documentos. Efectivamente, los recibos de servicios públicos, en los peajes, tiquetes aéreos y el POS. El POS es el campeón ahí, porque yo decía, hoy día se emiten más de 6 millones de facturas electrónicas al día. Y se estima que esa proporción se puede multiplicar por 6 o por 10 cuando entre el POS. En realidad la DIAN de los 12 documentos va por todos, pero principalmente va por este. Porque es que ahí es donde más a día de hoy se maneja que el efectivo, que venga, yo le pago tanto, pero entonces no me facture, pero entonces se maneja mucha cosa, ¿sí? Y eso al final lo que redunda, ejemplo, es una práctica común en algunos establecimientos. Yo quiero comprar esta maleta, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa maleta? 100.000 pesos. Ok, dame factura electrónica. Ah, te vale 120.000 pesos. ¿Pero por qué? ¿Cierto? No tiene ninguna razón de ser. O no le hago factura, le hago una tirillita de esas y le vale 100.000. ¿Qué está pasando ahí? Esa es una práctica que muy posiblemente tenga que ver con evasión de impuestos. Y si hay evasión de impuestos, a la DIAN le entra menos platica. Y si a la DIAN le entra menos plata, hay menos carreteras, hay menos hospitales, hay menos colegios
que no hay carreteras, todas dañadas. hay menos obras, Precisamente. precisamente. Pero hay más o Hay menos menos que robando. robar. No, pero pues es que todos somos impuestos de alguna u otra manera. Eso es otra cosa que tenemos que mirar. Precisamente, entonces, como aun cuando, aun cuando a la DIAN le ha ido bien porque sacan sus cifras y dicen, no, cumplimos las metas de recaudo y demás, en Colombia hay muchísima evasión de impuestos todavía. Muchísima. Y mucha de esa evasión está por acá, por este lado. Y no es jumbo, ni éxito, ni demás, porque no sé, yo pensaría que no. Ellos son muy juiciosos con sus temas. Si les han cerrado establecimientos, no propiamente es por evadir, sino por prácticas que no deben realizar a la hora de expedir la factura electrónica. Seguramente ustedes vieron noticias que les cerraron por allá unos puntos por el tema de la factura. Es similar a lo que pasó con Ecopetrol cuando se estaban robando un tanque de un galón de gasolina diario, precisamente usando las facturas. Entonces no lo cobraban. Sí, entonces el tema ahí es que la factura electrónica a la DIAN le da la lupa para poder monitorear esas operaciones y le da dientes también, porque es que ya el hecho de que eso esté reglamentado le da dientes a la DIAN para poder decir, usted no lo está haciendo, que es algo del que vamos a hablar un poquito más adelante, en el tema del control fiscal. ¿Sí? Entonces, cuando esto entre como documento electrónico, muy seguramente en Colombia vamos a pasar de hacer 6 millones a hacer 70, 80 millones de documentos electrónicos al día. Esta es la factura electrónica, para el que de pronto no está familiarizado todavía con el tema. Y además van a tener un poquito. Porque esto es lo que nosotros siempre hemos considerado como factura. ¿Cierto? Esta. Y a mí me llega, para el que ha recibido una factura electrónica alguna vez en su vida, un correo donde hay una carpetica, uno abre la carpeta y tiene los archivos. Entonces hay uno que dice .pdf, que es este, hay uno que dice .xml, que es este. Y la gente siempre abre este, porque es el que conocemos, y lo revisa, y entonces los que están en las áreas contables y demás, ven y miran qué está cobrando acá, cuánto cobró, quién está cobrando, qué vencimiento tiene la factura, ¿cierto? Y si eso está bien, dice listo, el de contabilidad la pasa, ya tesorería, para que tesorería programe el pago y se va el pago de la factura. Yo les cuento que esta es la factura electrónica. Ese archivo, el XML, es la factura electrónica. Este es el archivo que realmente valida la DIAN. Este es el archivo que la DIAN revisa. Este no. Esto es una representación gráfica de esto. Porque ustedes imagínense al señor de tejidos Pepita, que el señor, hay muchos de ellos que, sin discriminar, son empíricos. Muchas veces no han terminado ni siquiera la educación básica, pero aún así montan su negocio y son exitosos. Pensemos en los señores de Corabazos. Son señores que manejan todo el dinero de este mundo y son empíricos y no tienen a veces formación básica primaria. Pásenle un documento de esos patrimoniales. Pues no lo va a poder leer. Por eso existe este documento. Entonces por eso tienen que viajar los dos. Para que sea este que es la factura electrónica y este el otro que es como la interpretación de este código. ¿Cierto? Entonces eso es una factura electrónica. Y eso es lo que llega al correo, generalmente. Y si uno está de pronto en un punto X y dice, no, yo quiero que me la imprima, pues que lo imprimen eso. ¿Cierto? Pero si de pronto dos empresas se van a un litigio judicial o se van a una conciliación de Cámara de Comercio porque tuvieron problemas y una no le quiere pagar a la otra y lo que sea. Aparte de toda el soporte de la prestación del bien o del servicio, generalmente el conciliador de la Cámara de Comercio y los jueces de la República piden eso, porque este es el documento válido como factura electrónica. ¿Listo? Bueno, aparte de la factura electrónica de venta, de la que hemos estado hablando, y sus documentos equivalentes, resulta que hay más documentos electrónicos en Colombia, que le ayudan a la DIAN a monitorear qué es lo que está pasando. No solamente con los ingresos en las empresas, sino que ya llega incluso a los costos.
Ahorita les explicaré por qué la IAN quiere monitorear ingresos y costos en las empresas. ¿Cuáles son los documentos que tiene la IAN reglamentados como electrónicos hoy? Como mencionaba, la factura electrónica de venta cuando yo vendo, ¿cierto? Pero ahora resulta que también cuando yo compro y me entregan factura electrónica, yo tengo que hacer unos acuses, que también son electrónicos. ¿Qué son acuses? Un acuse es como una constancia, en el que yo digo, yo acuso que recibí la factura. Yo acuso que recibí la mercancía o el servicio que me están vendiendo ahí. Y yo acuso que acepto o rechazo esa factura. ¿Por qué existen esos acuses? Porque la factura electrónica, desde el año... Bueno, eso está reglamentado hace tiempo, pero pensemos que desde el año 2022, resolución 85 de la DIAN. Con esos acuses que hace el que compra, se convierte para el que vende en un título o valor. Y eso lo voy a explicar de una manera muy sencilla para no enredarnos. Yo le vendo a una gran superficie, ¿cierto? Yo soy, hablemos que soy tejidos Pepita, y yo le vendo a una gran superficie. Le vendí 100 mamelucos para que ellos lo vendan allá en su negocio. Pero resulta que esa gran superficie me dice a mí, listo, ¿esa factura cuánto vale? 50 millones de pesos, por decir cualquier cosa. Esos 50 millones de pesos que yo ya vendí hoy, porque yo despaché mercancía y demás, la gran superficie me dice, yo te los pago a 90 días. ¿Por qué? Porque es la condición de pago que yo tengo. Y yo te los pago a 90 días. ¿Qué son 90 días? Estamos a 13 de marzo, abril, 30 días, mayo, junio, ¿sí? Marzo, abril, mayo, junio. Es decir, que sobre el 13 de junio me van a estar pagando esa factura de 50 millones. Pero resulta que yo el tejido es Pepita. No me puedo esperar 3 meses a que me paguen porque yo tengo que pagar nómina, yo tengo que pagar la materia prima, yo tengo que pagar los servicios, tengo que pagar todo. Y yo no puedo esperarme 3 meses a que me paguen. Entonces, que la factura sea un título o valor, lo que quiere decir es que es como el equivalente a un cheque, a una letra de cambio, a un pagaré. Que yo puedo incluso cederlo a cambio de que me den mi plata ya. ¿A quién se lo puedo ceder en el caso de la factura electrónica? Por ejemplo, a un banco. Yo podría, como tejidos Pepita, ir y decirle a un banco, oiga, banco, yo tengo una factura de 50 millones de pesos de esta gran superficie y me la van a pagar en junio. Si usted me da la plata hoy, ¿cuánto me daría para que usted me cobre la gran superficie hoy? Y el banco me dice, listo, yo le doy 49 millones. Hoy, así. Ta. Hoy 13 de marzo o 14 de marzo. Entonces el empresario, ¿qué va a decir? No, pues me sirve. Si yo no me tengo que esperar 3 meses a que me den 50 millones de pesos. Entonces le dice, ¿sabe qué? Tome la factura, porque ya es un título valor negociable, y el banco me dice, tome su dinero. ¿Qué pasa con eso? Que el banco es el que le va a cobrar a la gran superficie al vencimiento de la factura. Ya la gran superficie no me tiene que pagar a mí, sino que tiene que ir a pagarles al banco, que es el que va a tener la factura. ¿Eso es claro? Entonces, un ejemplo, el que vende el producto tiene que ser la empresa que lo compró, que le dé la plata al banco, o... Esa es una parte interesante. Hay una plataforma que creó la DIAN que se llama Radial. Resulta que ese Radial es la plataforma que lleva a cabo la trazabilidad de lo que pasa con esa factura. Entonces, cuando yo voy a negociar esa factura, yo tengo que inscribirla ya en esa plataforma. Y en esa plataforma es donde yo, por ejemplo, subo un evento en el que digo, la factura ya no es mía, ya no la cobro yo, sino la cobra ese banco. Ya no es la paga. Asimismo, cuando la factura la pagan, tienen que subir un evento diciendo, ya pagaron la factura. Ya esa factura no circula más, porque es que ya la pagó la persona al banco. ¿Sí? Ese tipo de eventos se suben en esa plataforma, pero antes de subir a esa plataforma, esos acuses son necesarios, porque es que para mí como banco, saber que van a pagar esa factura, yo necesito saber que recibieron la factura efectivamente, que recibieron las mercancías, que en este caso son los mamelucos, y y que la factura fue aceptada, ¿cierto? Entonces a mí como banco, cuando me presentan la factura con eso, porque esos acuses los da quien recibe la factura de la mercancía, pues yo ya la compro tranquilo. Le digo, no, listo, tome sus 49 millones de pesos y venga, yo cobro eso. ¿Ya preguntar algo? Sí. En dado caso, digamos que la gran superficie no pague
o sea, ya le cobraría al banco, ¿sí? Pero digamos el vendedor, o sea, en este caso Textiles Pepita ya ahí no tiene nada que ver. Si hicieron la transacción, eso se llama factoring. Esa transacción se llama factoring. Y hay otras que son, pues digamos que como colindadas con el factoring, pero no los quiero enredar mucho con eso. Pero sí, digamos que en síntesis, si la gran superficie no quiere pagar, pues ya se ves con el banco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya dio esos acuses. Ya dijo, yo sí recibí la factura, yo sí recibí a satisfacción la mercancía que me vendieron y yo acepté esa factura. Ya después de eso, como dicen, a llorar a la iglesia. Listo. El documento soporte de las compras cuando obligado a facturar también es un documento establecido como electrónico. Y eso, para también hacerlo muy sencillo, tiene que ver con que facturo es obligado a facturar. Y compro unos refrigerios a la señora Rosa de la panadería, porque es que la señora hace unos croissants y una avena casera deliciosa. Entonces, la señora Rosa no es obligada a facturar porque pues, es un negocio muy pequeñito, todavía no cumple con los ingresos para ser obligada a facturar. Eso no quiere decir que Facturo no le pueda comprar. Facturo sí le puede comprar. Y ella no está obligada a expedir factura electrónica si ella no es obligada a hacerlo. En ese caso yo le recibo a ella la cuenta de cobro, el recibito, lo que tenga pues, para entregarme de constancia de la negociación, de la compra, y yo voy a dar ese documento donde le digo a la Diana, mire, yo le compré a la señora Rosa, no sé, 30.000 pesos en 2 refrigerios. Ya les explico para qué sirven esos documentos. La nómina, los pagos de la nómina, las empresas que tienen empleados. Entonces ellos, muy juiciosamente, como debe ser, quincenal o mensualmente, o catorcenal o decenal o como paguen, le hacen su pago al empleado, ¿cierto? Al banco, como fuera. Ellos tienen que reportar eso a la DIAN. Ahora, también a través de un documento electrónico en el que dicen, DIAN, Facturo Colombia le pagó a Juan Carlos Vargas la suma de durante el mes y le dedujimos esto y esto fue lo que se le consignó. Ya ahorita también les explico qué sentido tiene tener que reportar los pagos de la nómina. Los documentos equivalentes que les mencioné, y DIAN ha llegado a mencionar más de 40 documentos adicionales a todos esos, para volverlos también electrónicos a futuro. Hay, por ejemplo, temas de donaciones, los certificados de retenciones. Todo eso, que son documentos que hoy son físicos, a futuro se espera que los vayan volviendo electrónicos también. Es decir, que se hagan a través de plataformas. Y como para que todo eso, volvamos al mismo cuento, ¿para qué estamos haciendo todo eso? Para evolucionar la manera en la que se fiscaliza. Alguien se va a preguntar, bueno, yo ni siquiera sé qué es la DIAN. DIAN traduce Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda, que se encarga de regular toda la parte tributaria en el país y aduanera. ¿Qué es aduanera? Importaciones y exportaciones de mercancías. Mercancías que entran, mercancías que salen. Eso tiene que tener un control, porque eso paga impuestos. Y pues ya todas las operaciones dentro del país, la gran mayoría pagan impuestos. Todas las operaciones tienen impuestos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que todas las empresas y los empresarios comerciantes y los prestadores de servicios y demás, por la actividad económica que ejercen, tienen que pagar un impuesto. ¿Cierto? ¿Cuál impuesto? El del IVA, por ejemplo. Si yo le cobro a alguien el IVA, ese IVA no es mío. Yo lo que estoy haciendo es recaudarlo para dárselo a la DIAN. Ese impuesto no es mío. Que es un error que muchos, sobre todo pequeños empresarios, cometen. Entonces reciben el IVA durante un periodo y se fueron para Cancún a gastárselo, y cuando llegan acá el contador le dice, venga, hay que pagarle a la DIAN. Y empieza ese señor a correr, o esa señora. Es un error que cometen muchos empresarios. Lo mismo la renta, que es un impuesto que también se paga anualmente. ¿La renta qué es? Es un impuesto que se paga sobre la utilidad que tiene la empresa. Entonces, cogen todos los ingresos, le quitan todos los costos y sale una utilidad. Y sobre esa utilidad la DIAN dice, venga, yo soy su socio, esto es mío, ¿cierto? Y así hay otros impuestos también, que son del orden nacional
como los de la DIAN, y hay otros que son del orden local, que son por ejemplo las alcaldías. Las alcaldías también tienen sus impuestos. Entonces, como va evolucionando el mercado, ahora hablamos de criptos, hablamos de una cantidad de Forex y de una cantidad de herramientas que vienen evolucionando en el mercado, pues la entidad fiscal también tiene que ir evolucionando, tiene que ir avanzando, porque si no se va a quedar atrás. Entonces la DIAN entendió eso y empezó una transformación digital. ¿Cómo empezó la transformación digital? Con la desmaterialización de todos esos documentos que yo les dije ahorita, volverlos electrónicos, para poder controlar esa información. La DIAN, ¿para qué necesita que se hagan todos esos documentos electrónicos? No para dejarlos por allá en un repositorio, en un servidor, sino para hacer análisis de datos. Análisis de data. ¿Cierto? Para poder coger y decir, venga, la Universidad Minuto de Dios, ¿qué me está reportando? Es que la Universidad de Minuto de Dios dice que se gastó 100, pero vendió 80. O sea, ellos están trabajando a pérdida. ¿Será que sí? O Alpina está reportando lo mismo, entonces está trabajando a pérdida. Entonces, ahí es donde DIAN va a entrar con esos documentos electrónicos a hacer análisis de información. Y sobre esos análisis de información, ver incluso tendencias por sectores económicos. Entonces, decir, el sector de educación, todo el sector de educación entonces está perdiendo plata. Es que el sector de las manufacturas, este año se le incrementaron sus utilidades en un 200%. Esos son movimientos que son atípicos. Estoy hablando aquí a manera de ejemplos. Son movimientos que son atípicos, pero a los cuales la DIAN va a tener acceso. Cuando DIAN tenga acceso a ellos, pues va a tener mayor certeza de qué es lo que va a pasar con sus impuestos, con la platica que se va a dar para obras, hospitales, colegios, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y eso lo que va a hacer es que cambie de una gestión reactiva, porque hoy la DIAN espera una información que le presentan, como son más de 3,5 millones de personas que reportan información en el país, alguna la revisará, alguna no, y eso es lo que alimenta también la evasión. Que hay gente que, los pocos que vayan, lo hacen tranquilos diciendo, pues eso no lo revisen. ¿Cierto? Eso no pasa nada, si yo evado, pues no pasa nada. Y esa es una gestión reactiva, porque hagan de cuenta que le sueltan 1000 conejos a una persona y tienen que agarrar uno. Entonces arranca por uno y para otro y no sabe cuál agarrar. Pero si a la persona le encierran los conejos y le dicen coja uno, ya va a fácil ir a coger uno por las orejas. Eso es gestión proactiva. Ya la DIAN va a tener la información. Entonces ya cuando llegue a requerir a alguien a decirle, oiga, venga, explíqueme estos movimientos que usted tiene acá, pues lo va a hacer con todo el sustento. ¿Sí? Ya no va a poder decir que no. Ya va a ser muy difícil. Ese es el cambio que se está dando en la fiscalización y en la parte de los impuestos. Ahora, contando con que no estamos en un auditorio de contadores, voy a hacer la explicación siguiente lo más sencilla posible. Y a nivel nacional, si hay contadores en otras sedes o puntos, incluso acá, me van a perdonar por la manera tan coloquial en la que va a explicar eso. ¿Cuál es el impacto de esos documentos electrónicos que yo comentaba antes a nivel tributario? A nivel de lo que yo tengo que pagar de impuestos, mejor dicho. Perdón. Para la DIAN, como en esa balanza yo tengo 2 roles. Cuando yo vendo, cuando yo genero ingresos, que yo vendo bienes o servicios, yo incremento un rol de responsable en el recaudo de impuestos. En español. Cuando yo vendo, yo tengo que pagar más impuestos. Entre más venda, se supone que más impuestos tengo que pagar, ¿cierto? Bien sea del IVA, de la renta, de lo que sea. Entre más vendas, se supone que más impuestos tengo que pagar. ¿Cómo va a controlar eso la DIAN? Con la factura electrónica y con los documentos equivalentes que comentamos ahora. Si ya todas las personas cuando vendan tienen que hacer documento electrónico, pues se supone que todas sus ventas tienen que ir con documento electrónico. Ya no habría tutía de decir, no, es que este como es en papel, entonces no. Y este como es electrónico, entonces sí. No, porque ya todo va a ir electrónico. Entonces ya ese control queda. ¿Cierto? Pero si yo me fijo solamente en esta parte, la balanza se me desbalancea. ¿Cierto? Porque entonces quedo muy responsable en el recaudo de los impuestos. Resulta que cuando yo tengo mi empresa, así como cuando yo vendo,
me hago responsable de generar más pago de impuestos. También cuando compro, se equilibra un poquito el tema. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo compro, cuando yo gasto en la empresa, de cierta manera lo que estoy haciendo es pagar anticipadamente impuestos también. ¿Sí? Si yo le pago a los empleados la nómina, yo me puedo coger y decir en la declaración de impuestos, oiga, sí, yo vendí 100, pero es que mire que yo pagué 20 en salarios, en cesantías, en prestaciones, en lo que sea, a mis empleados. Ah, sí señor, entonces eso le amortiza lo que usted tiene que pagar de impuestos, ya paga menos. Ah, sí, yo le compré a doña Rosa, a don Juan, a don Pedro, a doña Tránsito, a don Céforo, etcétera, 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 que no son obligados a facturar. Ahí están los documentos electrónicos. Ah, claro, entonces ya paga un poquito menos de impuestos, ¿cierto? Ah, es que yo también hice, a mí también me hicieron factura electrónica porque yo compré cosas para la empresa. Yo compré materias primas, yo compré, no sé, pedí servicios, yo pagué maquinaria, pagué mantenimiento, pagué lo que sea. Y hubo gente que también me hizo factura electrónica a mí, en compras, en mis compras. Ah, listo, entonces ya paga un poquito menos de impuestos, hasta que la cosa se balancea. Entonces, si yo primero tenía que pagar, no sé, vendí 100, y la DIAN me dice, pague mi impuesto sobre 100, que es el 35%. O sea, pague 35 sobre esos 100. Pero yo al final le demuestro a la DIAN que también me gasté 70. Entonces ya no me va a cobrar impuesto sobre 100, sino sobre la diferencia. Entonces, 100 menos 70, 30. Ah, el 35% de 30, que eso es más o menos 10. Ya no tengo que pagar 30, sino tengo que pagar 10. Entonces ahí está la diferencia. ¿Cómo controla esto la DIAN? Con estos documentos electrónicos. O sea, controla ya con documentos electrónicos en cuando yo vengo y controla acá con documentos electrónicos cuando yo gasto. ¿Sí? Y de ahí es que sale ya lo que yo tengo que pagar en impuestos. Decirle a la DIAN, no, mire, efectivamente es esto lo que tengo que pagar. DIAN irá y revisará, porque como tienen los documentos electrónicos procesados en línea, cada vez que se van haciendo las operaciones, ellos simplemente van y revisan allá y dicen, ah, sí señor, tiene razón. Entonces pague. ¿Cierto? O no pague, porque a veces da. Hay veces que la persona presenta declaración de renta y no le da para pagar. Antes le da saldo a favor. Eso no pasa muchas veces, pero pasa. Entonces, esto es la manera como dirán, controla esa parte. ¿Para qué? Para que no vaya ni muy para allá ni muy para acá, sino que sea lo que es. ¿Listo? Herramientas de control fiscal. Entonces resulta que hay personas que todavía por desconocimiento o porque esto no les sirve, dicen, no, yo no quiero hacer nada de eso. A mí esa factura electrónica no me sirve. Yo no quiero hacer eso. Y entonces DIAN saca comerciales. Oiga, saca de comerciales de televisión, lo sacó hace un tiempo en la franja Prime. Entonces estaba viendo uno el desafío, lo que fuera por la noche, y le salía el comercial después. La factura electrónica le ayuda al país, bla, 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 bla. Sale por radio también. El director de la DIAN, que ahora se volvió sex symbol y todo, sale hablando el hombre de la importancia de la factura electrónica, y entonces el hombre lo explica en un lenguaje tan amable y tan de todo, para que las personas, digamos que de manera consciente lo vayan haciendo. Pero aún así, como va a haber el que no quiere, se aparecen estos personajes, que son funcionarios de la DIAN, que la DIAN contrató más de 4.000 funcionarios, en la última contratación masiva que hubo, que tienen una tarea, y es de ir por los comercios, diciéndole a la gente, oiga, ¿cómo vamos? Usted vende aquí accesorios, sistemas para celular, tecnología y demás, muy bien, me encanta que usted emprenda, que tenga negocio. Déjeme ver su resolución de facturación electrónica. Si llega una persona a comprar, emítale factura electrónica ahí. Quiero ver cómo se le emite factura electrónica. ¿Qué pasa si ese señor no tiene eso? Y lo debería tener. Se le abre un proceso sancionatorio en el cual el negocio se lo pueden cerrar. Le pueden cerrar por esos negocios. ¿Sí?
Habrán escuchado que le cerraron a Éxito, a Jumbo, a Olímpica, etcétera, 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 ¿cierto? A ellos no les cerraron por no emitir la factura electrónica, les cerraron por hacerlo incorrectamente. Porque es que, con todo respeto, don Sex Symbol, don Luis Carlos Reyes, ha hablado muchísimas veces que a la factura no hay que ponerle trabas. Entonces, no mande a la gente a registrarse por allá, ni a decirle que le mandan la factura por allá dentro de un mes. No, la persona cuando va y compra, tiene que darle su factura en el momento. Pero lo que revisa ya es que la factura, si yo voy y compro un teclado y el bombillito este de los streaming, ¿cierto? Para transmitir en vivo, y me costó 150.000 pesos las dos cosas, y yo le digo, hágame la factura, mis datos son estos, porque aparte son 3 datos nomás: nombre o razón social, cédula o NIF, correo electrónico. Con eso le deben emitir la factura electrónica. No más. No ni teléfono, ni dirección, ni el cumpleaños del representante legal, ni el RH de la abuelita del representante legal. No, nada de eso. Ni el RUT, ni la Cámara de Comercio, ni el acta de defunción del primer fundador de la empresa. Nada de eso le tengo que pedir a uno. 3 datos. Con esos 3 datos, a mí me dan mi teclado, me dan mi bombillito, me perdonan que no me les dé el nombre técnico al bombillito, y a mi correo me debe llegar mi factura electrónica en el momento. Entonces, como esos establecimientos seguramente no estaban haciéndolo así, por eso es que llega alguien y me dice, venga, déjame ver cómo lo está haciendo. Lo está haciendo mal. ¡Pum! Sello de sellamiento por 3 días del establecimiento. ¿Cuánto pierde un establecimiento de esos en 3 días de venta? ¿Cierto? Entonces, ese es un llamado por si ustedes tienen o conocen comerciantes, personas que estén todavía en estado de negación. No, es que no quiero, es que no sé qué. Para allá va y le va a tocar en algún momento. Entonces es mejor que lo vaya así. Mejor que se ponga al corriente, haga sus temas, revise si le toca, también puede ser que no le toque. Si no le toca, pues por lo menos que tenga la tranquilidad. Después de cuánto tienen que poner la factura electrónicamente. Son varios parámetros. El principal es el tema de ingresos. 3.500 unidades de valor tributario, pero es un tema que tiene la DIAN parecido al UPAC o al VR en los créditos de vivienda. Pero en síntesis, son más o menos 165 millones de pesos. De ingresos por actividad económica, ahí no entran ni salarios ni pensiones. Eso es un carretazo que metieron, que los pensionados es que les iba a tocar facturar y no sé qué más cosas, es falso. Son 165 millones más o menos de ingresos por actividad económica el año anterior o en lo corrido de este. Pero hay otras variables. Por ejemplo, yo tengo una relojería, me pasa mucho, hace poco mandé a arreglar el reloj, y el señor, le digo yo, venga, ¿y usted qué? ¿Emite factura o alguna cosa? Digo, no, esto aquí es un establecimiento chiquitico. Ya. Venga, mande el reloj a la sede de Bogotá. Yo vivo en Madrid, Cundinamarca. Venga, esto hay que mandarlo a la sede de yo no sé dónde. Tiene varios establecimientos de comercio. Eso ya no es obligado a facturar. Así no cumpla con los topes de ingresos. Otro, por ejemplo, que explote intangibles, franquicias y demás. Eso también no es obligado a facturar. Si es usuario aduanero, que importe o exporte mercancías. Es que yo no cumplo con los topes. Sí, pero usted es usuario aduanero, entonces tiene que facturar. Entre otros parámetros. Es una persona que fabrique o tiene empanadas o tenga una microempresita en su casa o algo. De pronto esa persona no, pero hay casos de casos. Por ejemplo, también, ¿qué puede pasar? Y ese caso lo veía yo con el equipo de trabajo hace unos días. Resulta que yo tengo una tía, eso es un ejemplo, pues, ojalá tenga una tía que vendiera tantas empanadas. Tengo una tía que ella montó un puestico de empanadas cerca de la Universidad de Minotelios. Las empanadas muy buenas, empezó a vender, ¿cierto? Como ahora ya es presencial, pues ya vende más. Listo, le fue bien. ¿Qué hizo? Montó otro puestico de empanadas en los Libertadores, allá en la 63 con 15. Y le dijo, oiga, amiguito, sé que es tan buena gente y que tiene cuenta bancaria. Déjeme guardar, porque pues ya está todo organizado. Déjeme guardar mi plática en su cuenta. Y el sobrino o la sobrina tan querido y tan buena gente, o tan querida y tan buena gente, le dijo, sí, hágale tía, no se preocupe, consígueme toda la cuenta. ¿Qué pasó? Que la señora empezó a consignar.
Y a mí de pronto yo también hacía mis trabajitos para, no sé, el mantenimiento de un computador, o prestaba un servicio de asesoría a alguien, o le hacía las tareas, no sé, alguna cosa, pero yo también metía mi plática allá. Y de gota en gota se va llenando la copa. Entonces resulta que en movimientos bancarios superé esos 3.500 VT con lo mío y lo de mi tía. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que como la DIAN también tiene acceso a los movimientos bancarios, puede llegar y decirme, oiga, Juan Carlos, venga, imagínese que usted es obligado a facturar y a impuestos. Pero yo, ¿por qué? Si es que yo no hago nada. Mire todo lo que usted movió en la cuenta bancaria el año pasado. Vaya, explíquele a la DIAN que eso es de su tía, que trabaja en los carritos aquí y allá, y yo no sé. Va, explíquele eso a la DIAN. Entonces, por movimientos bancarios también puede ser que la DIAN, de manera proactiva, le diga, venga para acá. ¿Sí? Entonces, ese es como un brochazo, porque en realidad, para hablar de toda esta normativa, no me puede tirar, y no es propaganda, pero es una materia completa de un semestre, en realidad, porque esto tiene muchísimo de dónde esculcarle, de dónde ver. Hay mucha normatividad, muchas resoluciones. El que sea gomoso y las quiera consultar, ya las tiene publicadas en su página web. Si no, ahí están mis datos, me escriben, me echan un timbrazo y demás, y con muchísimo gusto. ¿Sí? Porque en realidad eso pues, es apenas como un brochazo de lo que viene y del por qué hablamos de la desaparición de la factura papel en el 2024 en nuestro país. ¿Listo? Entonces, mi nombre nuevamente es Juan Carlos Vargas, para el que me necesite, ahí están mis datos. Con el mayor de los gustos. Si yo no les contesto llamadas es porque estoy en espacios como este. O sea, ustedes se dan cuenta, yo ni miro el celular cuando estoy en un espacio como este. ¿Sí? Entonces ahí se podrán cansar de llamarme, pero pues me dejan un mensajito y yo con muchísimo gusto. Facturo Colombia está en las redes sociales como Facturo Colombia, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Generamos contenidos permanentemente, entonces también ahí pueden entrar y suscribirse. Yo también tengo mis redes sociales, entonces como Juan Carlos Vargas Sarmiento, en Facebook, Instagram. Entonces pues, con el mayor de los gustos, quien necesite algo, en adelante. Somos cuasi colegas, entonces pues, compañero más. Muchas gracias, Juan Carlos. Perdón, profe. Yo quería hacer una pregunta, profe. Aquí tengo una pregunta que están haciendo. Dicen, con todas las garantías que tiene la factura electrónica que nos comparte el empresario, ¿hay alguna posibilidad de falsedad de una factura electrónica? ¿Hay casos? En Colombia no, pero echa la derecha la trampa. Me voy a volver un momento para responder esta pregunta. Acá. Cuando yo hablo de esos acuses de recepción de la factura, básicamente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay alguien que está emitiendo una factura y hay alguien que dice, sí, yo recibí esa factura, sí, se dio el hecho económico. Entonces eso lo primero que hace es evitar que se haga una práctica que en Colombia existía antes, que era la compra de facturas. Entonces la gente que necesitaba deducir impuestos iba y le compraba a alguien facturas, ¿cierto? O costos y gastos, y los metía en sus declaraciones. Con eso se evita esa práctica. Eso es ilegal. Entonces mucho cuidado con eso. Ustedes van a aprender en el futuro. Por un lado eso. Ahora, el formato propio de factura electrónica. Si se puede falsificar, y les digo, es muy difícil. ¿Por qué? Resulta que ese archivo, que es el que valía la DIAN, aparte de contener toda una información, que es la que llega a la DIAN, tiene que ir firmado con una firma digital. Esa firma digital lo que garantiza es que yo sí fui el que hizo la factura. ¿Sí? Entonces, a la DIAN engañarla por acá es muy, pero muy difícil. Imposible, casi no hay nada, pero los márgenes o para que yo pueda engañar a la DIAN con esto son absolutamente mínimos. Mínimos. Ahora, ¿qué sí se puede dar? ¿Y por qué es tan importante considerar los dos archivos? Este PDF lo arma cualquiera, en realidad. O sea, esta estructura, eso lo arma cualquiera. Una persona con mínimos conocimientos en diseño y demás, se arma un PDF. Lo hace todos los cajoncitos, todo. Y me envían a mí, y yo confiaba porque solamente reviso eso. Entonces, pues, no, si tome y vaya y pague.
Ah, no, es que la factura nunca se emitió. ¿Cómo así que nunca se emitió? Claro, pues eso revisó solamente eso. Y eso lo hicieron. Por eso es que es tan importante también validar este archivo. Esto también se hace a través de plataformas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio donde se recibe la factura y se valida este archivo, cuestión que la persona ya valida solamente el otro. O sea, se los disponen los dos, pero ya le dice, este ya lo validé, y si es correcto, y si contiene todos los datos y demás, tranquilo, puede ir a pagar su factura. Ah, entonces yo reviso ese para ver que las condiciones comerciales estén bien, y todos tranquilos. Pero sí, en realidad la posibilidad de ocurrencia pues no es muy alta, aunque como digo, de hecho la ley. Profe, creo que allí me van a hacer una pregunta. ¿Tu empresa trabaja también para entidades públicas de casualidad? Sí, nosotros no tenemos restricción. De hecho, hemos hecho algunos temas de prestación de servicio para empresas públicas para el lado de Sucre, entidades sociales del Estado y demás. Porque yo trabajo para el Instituto Digital de Turismo y pues yo trabajo en la parte de gestión documental. Ajá. Y nosotros queremos hacer la descendencia del papel a lo electrónico. Entonces ahorita se va a crear una necesidad en SECO, pues no sé si a la empresa de ustedes les interese postular por ahí. Sí, pues sí. Tiene otro el dato de pronto de si son, o sea, cuando se llaman, esos son contratos de... Sí. Nosotros ya hemos entrado a SECO y hemos visto algunos temas interesantes. Muchas gracias por el dato. Estaremos muy atentos. Juan Carlos, no, ¿qué tan cierto es que para pagar una factura por prestación de servicios, el RUN y el instituto bancario tienen y la factura de la misma persona? Sí, así es. ¿Sí? Claro. La factura, el RUN y el estatus bancario tienen que ser de la misma persona que figura. Claro, porque es que ahí vamos a lo que estoy diciendo. Yo tengo una prestación de servicios con la profe Marilis, porque pues, de hecho no existe, pero pues, es un ejemplo. Una prestación de servicios, o ella ya, ¿cierto? Si yo le voy a pagar, lo ideal es que yo le pague a ella, porque son ingresos de ella, ¿cierto? Y así mismo que ella me emita su cuenta de cobro, su factura, a nombre de ella, ¿cierto? Que haya empresas que de pronto digan, ay, no, sí, entonces era con la profe Mariluz, entonces yo le pagué a Eduardo, o a Marta, o al que sea, ¿cierto? Pero si la empresa es juiciosa con sus temas de soportes y demás, sí se lo exige. Porque es que son ingresos de la persona, no del tercero. Y pasa lo que pasa con la tía. Lo que pasa es que pues, yo hago por ejemplo servicio a una empresa en Bucaramanga que tiene una amistad y él me dice, yo no tengo factura porque yo pues soy empírico, Sí. solamente pues soy auxiliar de ingeniería. Ajá. Y pues me da por la oportunidad que estoy en vacaciones de la universidad de trabajo, pues trabajo un mes con ellos. Y pues por el mes pues él me paga, pues me dice, listo, pedí una factura de una persona de servicios. O cuenta de yo, cobro. yo le digo a una amistad americana, le doy una factura para que me paguen a mí el mes de sueldo. No hay necesidad, usted le puede pasar una cuenta de cobro a su nombre. Porque como usted no es obligado a facturar por su tope de ingresos, usted le pasa una cuenta de cobro a su nombre, que sí es importante que usted tenga RUT. Porque está Sí, yo haciendo, tengo RUT. porque está haciendo actividad económica. Pero después yo le puedo decir a alguien que me preste el RUT y la cuenta bancaria para cocina. Pues de hacerlo lo puede hacer. Que sea lo ideal, no. No. Pero si yo no tengo RUT porque todavía no ejerzo nada en eso. Pero sí lo está haciendo. Porque el hecho de que usted le preste servicios a alguien ya es actividad económica. Y debe tener RUT. Pero todo no puedo sacarlo porque no sé en el que va a trabajar, porque si da con el RUT me toca con personas de servicios. No importa, yo puedo tener el RUT y las actividades económicas o las responsabilidades se pueden ir cambiando de acuerdo a lo que vaya necesitando. Depende de la actividad que haga. Significa yo hago el RUT como tecnólogo en mecánica. Cuando me doy como ingeniero, ¿se puede cambiar normal? Es más, de pronto ni siquiera es necesario cambiarlo, porque la actividad económica es la misma. Y lo hace como persona natural, a su nombre. No tiene que crear ninguna empresa ni nada de eso. Yo tengo RUT como persona natural. O sea, tengo una empresa que es persona jurídica, pero yo también tengo RUT como persona natural, porque yo a veces soy temas de consultoría. Entonces, si a mí me llama una empresa y me dice, oiga, Juan Carlos, véngame una consultoría sobre cómo se maneja ese tema de la facturación acá y es que tengo X dudas y demás. Yo le digo, listo, hágale, no hay problema.
me da la factura electrónica, lo que sea, o yo le doy su factura electrónica porque de hecho soy voluntario, eso es algo importante. Uno puede ser voluntario como facturador, así no le toque. Yo soy voluntario, yo me inscribí como voluntario y sin problema. Y tengo mi RUT. No pasa nada. ¿Sí? Ahora, ya sí, por amistad y demás, quieren hacerlo a nombre de otra persona. Y si la persona le dice, listo, hágalo, pues ya es cuestión también de él. Pero pues lo ideal sí es que la persona que va a prestar el servicio tenga su propio. Bien, muchísimas gracias Juan Carlos por esta participación en el seminario de empresarios. Linda, ¿tenías algo que decir? Darle las gracias por abrir este tiempo, compartir con nosotros, brindándonos la información. En lo personal, como estudiante de contaduría, también tenemos que estar actualizándonos en todo este tema de la facturación electrónica. Pues nada, de mucha ayuda, la verdad. Creo que a todos entendimos y sabemos lo que tenemos que hacer si en algún momento nos toca. Y nada, nuevamente darles las gracias. No, con todo el gusto. Ya, pues, ya hemos participado como 4 veces, ¿no? En el seminario. Y siempre con temas nuevos porque este tema va evolucionando. Entonces siempre es con el mayor gusto. Reitero, yo en algún momento estuve sentado con ustedes y también sé del tedio que uno siente cuando le explican este tipo de cosas y vienen a leer la norma y yo lo entiendo. Entonces, por eso tratamos de hacer el tema como más dinámico, como que sea más entendible, ¿sí? Y pues espero que en realidad les haya aportado para ustedes y para sus necesidades. Bueno, nuevamente muchas gracias Juan Carlos. Hemos finalizado nuestro seminario de empresarios. No olviden la asistencia, chicos. Gracias para los que están conectados. Chao, chao. Ya ahí están pasando. Ah, No finaliza.